Porque el tema que voy a desarrollar en esta mañana se titula El nuevo cuerpo resucitado. ¿A quién de ustedes no le gustaría saber cómo vamos a resucitar? ¿Me parecería a Rambo? ¿O a Madonna? ¿Tendremos 25 años cuando resucitemos o 30? ¿Por qué Cristo murió a los 33 años? ¿Nunca se han preguntado eso? Les voy a hacer una pregunta un poquito más profunda. ¿Ustedes creen que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hubiera podido seguir viviendo hasta hacerse viejito? ¿Dónde andan mis teólogos? No, Él no podía. ¿Por qué? Porque precisamente de acuerdo a la omnisciencia y al conocimiento de Dios, Cristo no podía envejecer porque el envejecimiento del ser humano es el deterioro de nuestras células. Y envejecemos y tenemos que morir porque la muerte entró al mundo por un hombre llamado Adán. Y se nos transmitió hereditariamente una infección que William Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil, pero la Biblia le llama pecado. Esta infección que todos tenemos desde que nacemos, la demostramos en la experiencia cuando los niños entre 1 año y 2 años de nacido son los dictadores más grandes de su casa. Un niño de 1 año, 2 años, ¿verdad? Los ves berrinchudos y gritan y patalean y te avientan todo el espagueti con la boca, se tiran como reguiletes ahí en el suelo, etcétera, etcétera, y tenemos que de vez en cuando pao para tratar de enseñarles que no pueden ellos hacer su voluntad, porque nacemos con una independencia y una autonomía en contra de todo lo que es la autoridad. Nacemos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Y allá adentro estamos comenzando a patalear. Y ya cuando las mamás comienzan a decir embarazadas, ¿verdad? Ya me está pateando, ahí viene ya, como torbellino. Muy bien, entonces vamos a descubrir de qué forma vamos a resucitar, porque cuando Cristo resucitó a los 33 años, Él no podía seguir viviendo en el supuesto caso, porque Él claro que vino principalmente a morir en una cruz, pero Dios escogió que muriera a los 33 años, porque de acuerdo a Dios, la juventud comienza a declinar de los 33 para arriba, perdón. Así que los que tenemos menos de 33, bueno, mi abuela dijo que el que no tenga arrugas en el corazón es joven. Ah, ¿verdad? De los 33 en adelante comenzamos ya a un deterioro mucho más rápido y la juventud verdaderamente, el tesoro más grande que Dios nos ha dado, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Si Cristo murió a los 33 es porque era la edad típica o máxima o la cúspide en la cual Él tenía que morir. Él no podía seguir viviendo porque, vuelvo a repetir, Él se hubiera quedado a los 33 años. Porque Él no tenía pecado, ni la muerte le acompañaba. Él se entregó a la muerte siendo justo y no teniendo necesidad de morir como tú y como yo. Por eso es única la resurrección del Hijo de Dios. Dice 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primeros frutos
de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Nos saltamos al versículo 35. Pero dirá alguno, que es nuestra pregunta que vamos a contestar: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra la de los animales o de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La Biblia es el único libro de los millones de volúmenes que existen en todas las librerías del mundo, el único libro que nos puede verdaderamente revelar tres preguntas que ni la ciencia, ni los filósofos, ningún historiador, ningún antropólogo, ningún escritor han podido contestar. Número uno, ¿de dónde venimos? El ser humano, para poder descubrir de una forma científica o poder afirmar de dónde venimos, necesita ser científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrable. Se tiene que probar. Si un científico no puede demostrar la observación, porque la ciencia trata con observar los fenómenos, tomar nota y comenzar, ¿verdad?, una bitácora a escribir y después probarlo con tubos de ensayo o con diferentes experimentos. Entonces, como es imposible que nadie pueda retroceder al pasado y decir cómo comenzó el universo y cómo comenzó el ser humano, muchos pseudocientíficos también inventan y se llaman teorías, hipótesis, especulaciones o filosofías. Entonces, pues se inventó la famosa teoría del Big Bang. No sé cuántos de ustedes la han oído, la gran explosión. Y entonces nos enseñan en la escuela, el universo comenzó con una explosión, ¡pum! Pero cuando se descubrió la primera y la segunda ley de la termodinámica, que demuestran y postulan la primera ley, que nada se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía es irreversible en el sentido de poder ser destruida, y la segunda ley de la termodinámica nos enseña que todo está sufriendo un proceso de descomposición, oxidación, deterioro, todo se echa a perder. El Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Entonces vivimos en un mundo que la física le llama la ley de la entropía, la ley de la descomposición. La Biblia se adelantó cuando descubrieron estas leyes y le llama la ley de la corrupción, que todo se tiene que echar a perder. Los carros se descomponen, la pintura se comienza a caer, los edificios se envejecen y nosotros estamos muriendo celularmente todos los días. Muy bien. Desde esta perspectiva nos damos cuenta que entonces el universo, ya con las leyes que se han descubierto, es imposible que del desorden se produzca el orden. Esto lo contradice la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Es imposible que de un desorden se haya puesto un universo afinado con leyes inexorables, continuas, la gravitación, las leyes termonucleares, las leyes del electromagnetismo, la primera ley de la termodinámica. Es imposible físicamente, menos científicamente, que esto sea posible. Es como si, para que me entiendan, tengo una enciclopedia británica aquí, de la A a la Z. Entonces la agarro con tijeras y pum, pum, comienzo a tijeretear todas las hojas de la enciclopedia británica y las pongo debajo de un ventilador. ¿Cuántos millones de años tardaría
para que se pusiera en orden de la A a la Z. 10 a la 23ª potencia. Es imposible. O como si fuéramos 5 changos en un piano, ¿cuántos años tardarían para que compusieran la 10ª sinfonía de Beethoven? ¿Me van entendiendo? O como si vas por la playa y te encuentras, vamos a bajarle 3 rayitas, un motor de un Volkswagen. En un motor se encuentra lo que se llama la irreducibilidad compleja. ¿Qué quiero decir? Un motor tiene una bomba de gasolina, bujías, acumulador, la batería, etcétera, etcétera. Y si algo del motor no funciona, basta que la batería, el alambrito de la batería esté desconectado para que nada del motor funcione. Para que funcione, todo tiene que estar perfectamente bien unificado y tiene que estar completamente combinado y afinado para que tu carro arranque. Entonces, ¿qué probabilidades habría de que una persona caminando por la playa se encontrara un motor de gasolina, o ya no digamos un reloj, y pudiera decir las arenas y la marea lo hicieron? Tendría que haber fumado el peyote de María Sabina. Tendría que estar loco o marihuano. Racionalmente, jamás podría un ser humano decir se hizo solo. Hace algunos años, hace unos siglos, 2 siglos, hubo un hombre llamado Blaise Pascal, un astrofísico francés, una eminencia científica, y tuvo un debate con un ateo. Y entonces el ateo le dijo, no, ¿verdad? El universo se hizo solito. Y entonces Blaise Pascal invitó a este ateo a su casa. Y en el taller de Blaise Pascal, él hizo un modelo del universo colgado así, con la luna, el sol, etcétera, etcétera. Y cuando el ateo entró al taller de su casa, le preguntó el ateo a Blaise Pascal, oye, qué bonito está este universo, ¿quién lo hizo? Y le contestó, las ratas de mi casa, los ratones. Oye, no me estás bromeando, ¿cómo que los ratones? Es imposible. ¿Quién lo hizo? No, amanecí y apareció ahí. Y entonces el ateo se dio cuenta, ¿verdad?, que si algo que es humanamente hecho es imposible poder deducir que se hizo por accidente, cuánto más al ver el universo que nos rodea, que nos cuenta un diseño donde hay una inteligencia y un orden, concluir de que se hizo solo. Sería una irracionalidad del pensamiento humano. Veamos nosotros que la resurrección del ser humano es una de las principales doctrinas del cristianismo. Los egipcios, cuando enterraban a sus muertos, les ponían comida y armas, porque creían que después de la muerte hay un sentimiento en el ser humano, sin conocer la Biblia, de que hay algo después de la vida. Y lo vemos a través de los sumerios, de las civilizaciones más antiguas. ¿Quién les dijo a los egipcios que iban a necesitar la comida y las armas después de la muerte? ¿De dónde el ser humano, tribus salvajes, africanos, aztecas, ofreciéndoles a alguien, a los dioses, los corazones humanos? ¿De dónde viene en lo profundo del ser humano de que la vida no termina con la muerte? Los hindúes enseñan que vamos a reencarnar, que si tú mueres y fuiste una buena persona, tu karma, como le llaman ellos, vas a evolucionar en una rata, o en una vaca, o en un toro, o en algún animal. Por eso si tú vas a la India, ¿verdad?, y ves a los ratones que se les suben a la gente y a las vacas, no las matan, son animales sagrados, porque tal vez su abuelita está en la vaca o reencarnó en alguno de los animales. La cuestión es la siguiente: en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el rey Salomón escribió lo siguiente: Dios puso la eternidad en el corazón humano. El ser humano trae la eternidad dentro de él.
Los griegos, el dios Zeus, el dios Neptuno del mar, todas las civilizaciones, todas las tribus, a través de la sociología, encontramos que el ser humano ha creído en algo o en alguien después de la vida, sin saber realmente cómo, quién, a dónde, al purgatorio o a un limbo o a regresar a los animales. Pero en el ser humano existe la tendencia a creer que con la muerte no termina nuestra vida. Entonces Dios, el Dios vivo y verdadero, el autor de la Biblia, bajó al mundo hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo, para caminar entre nosotros durante 3 años y medio y para comenzar a anunciarles a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy como un pan que ha descendido a alimentar un elemento de tu vida que nadie puede decirte qué es. Esta fue la equivocación de Sigmund Freud, de creer que el ser humano tiene unos problemas en la psique y los ubicó en el pensamiento, en el cerebro. Pero la Biblia es el único libro que nos muestra que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Lo quieres apuntar? Soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Nuestro cuerpo es una botella, un envase, una tienda de campaña temporal. Es lo que es nuestro cuerpo, nada más. Pero la Biblia dice que cuando morimos se salen 2 cosas del cuerpo: el alma y el espíritu. Vayamos rápidamente a ver esta verdad en el libro del Génesis, capítulo 35. Veamos estas verdades y de qué forma las palabras hebreas describen esta parte inmaterial del ser humano que solo la Biblia nos revela. Dice en Génesis 35, versículo 18: aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Versículo 29: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Noten ustedes que hay 2 palabras, hablando etimológicamente. La etimología estudia las raíces de las palabras, donde describen que el alma y el espíritu son 2 elementos distintos dentro de nosotros. Los que quieran apuntarlo, la palabra alma en el hebreo es nepesh, con SH al final, como suena nepesh. Pero la SH en hebreo se pronuncia como J, entonces se pronuncia nepej, como el francés, ¿verdad? Que es gutural, nepej. Y la palabra para espíritu en el versículo 29 es la palabra, se escribe ruach, como suena, con R de Raúl, CH al final, ruach, y se pronuncia ruach. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de el Mashiach Ruach, o Ruach el Mashiach, el Mesías que tiene espíritu. Es la traducción que se hace, o la transliteración del hebreo al griego. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? Muy bien, a los que quieran apuntarlo también. El espíritu es la parte inmaterial del hombre a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Entonces, el espíritu es a través de lo cual podemos conocer a Dios, servir a Dios y adorar a Dios. Si tú no conoces a Dios a través del espíritu, no lo puedes conocer intelectualmente. Porque el alma, apúntalo, es el asiento del intelecto.
de las emociones, los sentimientos y la voluntad. Las emociones, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Es el yo. Es mi personalidad, tu personalidad. Juan Pérez es un ser almático, pero Juan Pérez tiene un espíritu muerto, separado de Dios desde que nacimos. Lo que los hombres como Carlos Marx, Sigmund Freud, etcétera, etcétera, han tratado de describir el problema humano, la Biblia lo describe como que nacimos muertos espiritualmente. Y miren, la palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte, thanatos, en el griego, significa no morir o separarte eternamente de Dios. Entonces, cuando tú mueres, te separas de tu cuerpo, lo entierran, o se lo tragó un tiburón, o moriste en un terremoto y te hicieron polvo, o acabaste quemado como a los cristianos del primer siglo los quemaban y le hacían teas ardientes de sus cuerpos, se convertían en ceniza, pero su alma y su espíritu salía. Ahí el cuerpo se quedaba quemado como fuera, pero el alma y el espíritu se van hacia Dios cuando nacemos. Y este estudio se trata, que voy a desarrollar, de ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, cómo va a ser, a quién te vas a parecer, y las características de nuestro cuerpo resucitado van a ser exactamente con las mismas características del cuerpo resucitado de Jesucristo. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esto es extraordinario, esperanzador, maravilloso. ¿Cuántos secretos tiene la Biblia? Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Y esta palabra es la palabra griega metamorfeo. De ahí viene la palabra metamorfosis, que es el cambio que sufre un gusano cuando se convierte en mariposa. ¿Han visto ustedes ese cambio? ¿No lo han visto algún día? Y un día de niño, creo que tenía como 11 o 12 años de edad, teníamos mucho jardín ahí en la casa de ustedes, y vi, me corrió mi hermana y me dice, oye, ven a ver esto inmediatamente. Y vimos cómo comenzó a romperse el cocuyo, como se le llame, y de repente ese cuerpo, ¿verdad?, que no tenía absolutamente nada, de ahí salió una mariposa con alas, ¿verdad?, libre del cuerpo que dejó pegado en el árbol. Y vamos a ver cómo todos estos ejemplos de la naturaleza, lo vamos a ver con las semillas, es lo que nos ilustran la forma como vamos a resucitar. Dice Pablo que se va a transformar nuestro cuerpo de nuestra humillación. ¿Qué dice a continuación? Para que sea semejante, para que nuestro cuerpo resucitado sea igual a qué, al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo murió estaba hecho pedazos, era un guiñapo humano. El látigo romano, que tenía como 2 o 3 metros, tenía puntas de hueso y puntas de plomo, y se enrollaba en las víctimas el látigo romano. Y cuando los soldados jalaban el látigo, comenzaban a desprender el tejido subcutáneo del pecho y de la espalda de las víctimas. Entonces, cuando Cristo le dieron 39 latigazos y lo acabaron de flagelar, Cristo tenía ensangrentado completamente todo el frente, ensangrentado completamente todo atrás, y después le echan el patíbulo, que es el palo central de la cruz, donde tuvo que cargarlo y ayudarlo un hombre llamado Simón de Cirene. Y al llegar a la cruz, le ponen con la sangre que traía atrás
un saco, una capa de color púrpura, la cual se le pegó completamente con la sangre al pellejo y a su piel, y cuando se la quitan, se vuelve a arrastrar todo lo que se le pegó de la piel a Jesucristo. Y cuando lo acuestan en la cruz, imagínense el contacto de los tejidos subcutáneos sin piel con la madera aquí, y lo levantan y los clavos lo jalan y se vuelve otra vez a jalar su cuerpo con la espalda. Y los sufrimientos de Cristo fueron completamente, que no siquiera se pueden describir ni poder realmente conocer a fondo de lo que sufrió Él por tus pecados y por mis pecados. Entonces cuando lo bajan de la cruz a Cristo, dice la Biblia en Isaías 52 que tenía un rostro desfigurado. Cualquiera que se hubiera acercado a la cruz y lo hubiera visto, no lo reconocería. Tenía la cara hecha pedazos de tantos puñetazos de los soldados romanos, las cejas rotas, la corona de espinas que se le encajaron y le atravesó el cráneo, la nariz, bueno, por todos lados. Y ese cuerpo se quedó en la tumba cuando fue enterrado. Y cuando Cristo sale de la tumba, ¿cómo sale? Vamos a ver las características que Cristo tenía cuando Él resucitó. Número 1, cuando Juan en el capítulo 19 de su evangelio escribe que al mirar la cruz vio una mezcla de agua con sangre. Así escribió Juan en su evangelio: vi una gota mezclada de agua con sangre. La cardiología moderna del siglo XX puede explicarnos que cuando se mezcla la sangre con el agua es por causa de la rotura del pericardio. Lo explicamos el viernes, que es la capa que cubre el corazón. Entonces, cuando el soldado le atravesó el pulmón derecho a Cristo, Cristo ya estaba muerto en la cruz, porque vamos a ver en la siguiente conferencia las evidencias de la resurrección, porque han inventado de que lo bajaron vivo, que lo enterraron en un estado cataléptico. Bueno, tantas tonterías, ¿verdad?, que han inventado para poder contradecir que Jesucristo volvió a vivir. Entonces Cristo murió realmente, completamente murió, científicamente demostrado hace 2000 años, cuando la sangre y el agua se mezclaron y fue lo único que le salió del costado que escribió Juan que tenía. Entonces, cuando Cristo resucita con ciertas características que son muy interesantes. Número 1, el nuevo cuerpo de Cristo ya no tenía sangre. Número 1. La Biblia nos revela que la vida de la carne, tu vida y mi vida, y también se acaba de descubrir hace pocos siglos, está en la sangre. Hace como 2 o 3 siglos, cuando había enfermos, los reyes y los soldados les ponían tapones en la espalda, imagínense nada más, para sacarle sangre, para succionarle la sangre, o sea, les aceleraban la muerte, creyendo que quitándoles más sangre iban a vivir más tiempo. Y cuando se descubre, ¿verdad?, que es la sangre lo que le da vida al cuerpo, y que el torrente sanguíneo corre a través de una tubería que se llaman arterias y venas, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Los casi 225 gramos de azúcar que tienen los refrescos entran a tu sistema sanguíneo. Cuando tomas agua de limón, entran a tu sistema sanguíneo. Cuando tomas una copa de vino, entran a tu sistema sanguíneo. Y de acuerdo a las nutrientes y a las características que tiene el líquido que ingieras, es el resultado de tu salud. Entonces tu sangre va a llevar el azúcar y te va a comenzar a circular por todo tu cuerpo, y el azúcar se acaba de descubrir hasta el siglo XX que es el veneno más grande de la salud y del cuerpo humano, porque destruye el sistema de defensas que se conoce como el sistema inmunológico.
Entonces, cuando comienzas a tener mucho azúcar, muchas veces ese azúcar se va también a los riñones. Y entonces encuentras en la iglesia, ay hermano, me duermo cuando estoy en la iglesia. Y me da flojera leer la Biblia. Y no la entiendo. Y me he sentido muy cansado. Y estamos hablando de personas de 30, 40, 50 años de edad, no de viejitos de 90. ¿De dónde viene esa falta de energía? La mayor parte de las veces estás intoxicado, estás intoxicada. Refrescos, pan dulce, cochinadas, papitas, y todas las tiendas tienen disque bebidas, ¿cómo les llaman? Energetizantes. El diablo es un tramposo. Cristo le llamó al diablo el padre de las mentiras. Y todo está inundado en el mercado porque todo el propósito de él es debilitarnos físicamente. Porque mientras menos salud tengas y mientras más débil tengas y mientras más azúcar tengas, se juntan los demonios y comienzan a decir alabío, alabao, alabim, bomba. Duro con él, duro con él, duro con ella. Es impresionante cómo el ser humano ha caído en tantas trampas. Estamos rodeados de comida barata, de comida, ¿verdad?, que nos ha hecho lo que ha hecho, y ahorita se conoce a la República Mexicana con el número de diabéticos más grandes de Latinoamérica. Ya hay niños de 11, 12 años de edad con diabetes número 2. Pero vean además a los niños, dulces. Es increíble que un niño vaya al dentista y el dentista le dé dulces. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Háganme el favor nada más, ¿no? Es el que nos cuida los dientes. Y ahí tienen a salir a los dentistas paletitas de dulce, ¿no? Es el colmo, ¿verdad? Cabezas de aguacate que tienen. Bueno, entonces, número 1, el cuerpo resucitado no va a tener sangre. La pregunta es, en segundo lugar, vamos a seguir comiendo. Vamos a Lucas capítulo 24, número 2. Cuando Cristo resucitó, siguió comiendo. Y lo más asombroso y más interesante es que no comió maná o comida de los ángeles, comió pescado guachinango al mojo de ajo. Bueno, estoy exagerando. No sé si tenía mojo de ajo, pero comió pez, pescado y miel, alimentos que alimentan el cuerpo humano tuyo y mío. Dice Lucas 24 que cuando se les apareció a los discípulos en Emaús, versículo 36, Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom. Shalom, que la palabra hebrea que significa paz. ¿Saben lo que significa shalom? Claro, paz. Pero cada palabra hebrea tiene 6 u 8 significados. La palabra shalom es la palabra más completa en el hebreo, porque significa paz, bienestar, salud, tranquilidad, equilibrio y sabiduría, que son las características que necesitamos para poder vivir para Dios. Yo no puedo vivir para Dios como una pepita en comal. Venía a la iglesia, a la Biblia. Pásenme una de tequila. Pásame mis chochos. Y levantarme a las 12:30 de la mañana, de la noche, como león enjaulado, lo que le llaman el estrés, que es el ataque más tremendo a la salud, el estrés. Porque ya sabemos lo que es la enfermedad psicosomática, que tu estado mental afecta a tu sistema cardiovascular, cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Todo lo que tienes aquí en la mente, lo que tenemos, afecta nuestro cuerpo. Y hace 2000 años, Cristo dice: Shalom, la paz sea con ustedes. O sea,
mantengan este estado mental de tranquilidad. Sereno moreno. Tranquilos, calmados, que pase una tormenta, no te va a llegar. Mi hijo se fue, mira, ay hermano, mi hijo se fue, mire doña Chole, déjame decirle algo. No venga usted, pastor, porque usted está en incredulidad total. Ya al venir y comenzar a tener esa actitud de desesperación, parece que le están ahogando a doña Chole. Su hijo, con el estado en que usted está, no lo va a hacer regresar. Es más, si el día que regrese su hijo, a usted le internamos en el psiquiátrico. Nuestro estado no va a cambiar las circunstancias. Síganme con mucho cuidado. Nuestro estado mental no va a cambiar a nuestros hijos, ni nuestro matrimonio, ni las circunstancias, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Es la paz el estado perfecto de la mente humana. Un cristiano que mantiene la paz el mayor número de sus días es un cristiano feliz, contento, saludable, tranquilo, es con la esperanza por dentro. Los problemas, que se cayó el dólar, se cayó el petróleo, el Popocatépetl está eruptando, ya comenzó la guerra en Venezuela. No importa lo que nos rodee en el mundo, el hecho que yo me exalte, que me quite el sueño, que me quite la paz y que me convierta en un energúmeno amargado o con rencor, no va a cambiar las circunstancias, porque las circunstancias están en manos de Dios. Hace algún tiempo había un rey en la India que hizo un concurso para que la gente pudiera pintar un cuadro que describiera la paz. Y él iba a dar quién sabe cuántas piezas de oro al que ganara el concurso. Entonces vino un pintor y pintó un pasaje precioso oaxaqueño. Y ahí estaba, ¿verdad?, los magueyes, estaba todo el sol al fondo, el cielo, y le pusieron ahí una palomita de calificación. Vino otro, unos jardines hermosos, etcétera, etcétera, que también reflejaban mucha paz, y tampoco le gustó al rey. Y el cuadro que ganó el premio era un pajarito junto a una cascada dormido. Y esa es la paz, estar junto a nuestros problemas y cayendo y temblando el mundo a nuestro alrededor, y nosotros no perturbarnos interiormente. A ese cuadro le dieron el primer lugar. Esa es la paz. Vivir en un mundo confuso como el que estamos viviendo, incierto, rumores de guerras, problemas, climatología loca, pero nosotros en lo interior tenemos tranquilidad, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú no tienes esa vida, tu cristianismo es pura religiosidad. Si tú no has llegado a comenzar ya a vivir de esa manera, tu cristianismo es inmaduro. No has llegado a crecer y a madurar en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo será el organismo interno para que podamos nosotros seguir comiendo y poder entender que sin sangre ahora vamos a funcionar? Bueno, vamos a ver la respuesta en 1 Corintios 15, en nuestro pasaje, y vamos a ver las maravillas de Dios en su diseño y en su creación de los diferentes cuerpos que Él ha formado y creado. En el versículo 35 le preguntaron a Pablo: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo apela a la horticultura. Hasta la persona más
ignorantes, los rancheros indígenas, saben perfectamente bien que si yo siembro una semilla de uva, no va a nacer plátanos, ni manzanas, ni papayas. Ellos no saben por qué, pero saben que al sembrar eso, esa semilla se entierra con un cuerpo, así redondita la semilla, y potencialmente esa semilla, potencialmente encierra un árbol. Un árbol tuvo su origen en una semilla. Y cuando se descubrió el ADN, 1954, por los doctores Watson y el doctor Crick, que mencionamos también, que les dieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron el ácido desoxirribonucleico, que es, y para que entiendas, nuestro cuerpo tiene billones de células, todo el cuerpo humano. En cada célula hay un software. En cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo hay información codificada. Esta información nos demuestra inteligencia, porque si hay información, una mente inteligente tiene que haber detrás de eso. Y en cada célula de tu cuerpo está escrito quién eres, tu tamaño, tu estatura, tu color de piel, tu color de ojos, enfermedades de tus tatarabuelos que pueden transmitirse, de tus abuelos, la mitad de los cromosomas de tu mamá y la mitad de los cromosomas de tu papá y de los míos también. Traemos la información de mi mamá y traigo información de mi papá. Y todo esto venía en un esperma de mi papá microscópico, de los millones que existen en una eyaculación. Cuando se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el cromosoma 2X de mi mamá y salimos macho camacho. Las mujeres no tienen el cromosoma Y que tenemos los varones. Entonces, biológicamente, el que determina nuestro género no es la doctora Corazón, ni los sexólogos, ni la famosa ideología de género que se formó en el infierno. El que determina nuestro género es Dios. Y si tú tienes el cromosoma Y aquí en tu mente te dice que tú no eres, que tú eres Madonna y que no eres macho camacho, estás negando tu biología y afectando tus neuronas. Entonces tienes un problema psíquico con raíz espiritual. Y al rechazar nuestra ideología de género, estamos nosotros atacando a Dios. Y sufrimos las consecuencias mentales, demostrado por la Asociación Psiquiátrica de Los Ángeles, que el 66% de las personas transgénero que han tratado de cambiar su género se suicidan. Se suicidan, se quitan la vida. Porque una vez que cambian su género se dan cuenta que pueden cambiar su género o sus órganos genitales, pero no pueden cambiar su biología. No pueden cambiar su herencia genética, que lucha contra el problema mental que ellos adquirieron. Hemos violado las leyes de Dios. Entonces, es maravilloso que la resurrección se compare con las semillas. Entonces, el esperma del ser humano, el ADN del ser humano, no lo tiene chita, ni los changos o los simios. La semilla y la información genética de una papaya tiene los ingredientes nutricionales y los minerales que Dios le puso a la papaya para que cuando tomes papaya sepas que tu flora intestinal va a ser beneficiada, porque la papaya es buenísima para la digestión. La manzana, que le llaman la reina de las manzanas, no tiene las características que tiene la papaya, tiene otras. Un huevo tiene los aminoácidos que no tiene ningún otro alimento. La uva tiene los anti-envejecimiento y los antioxidantes que no tiene tampoco ninguna semilla. Entonces vemos que
toda la creación a nuestro alrededor es diferente por la información que Dios le puso a cada semilla. Sigamos leyendo. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo son las uvas? Chiquitas, verdecitas o moraditas. Las papayas, un poquito más grandes, rojizas, amarillitas por dentro. Las manzanas hay verdecitas, hay rojas. Los mangos tienen otro contorno, los plátanos tienen otro contorno. ¿Quién les dio a esas semillas el cuerpo con lo cual conocemos las frutas? Dios. Ok. ¿Cuántos cuerpos tienen las frutas? Uy, hay cientos de frutas. Ahora, al mismo tiempo, Dios a las aves les dio un cuerpo. Y el diseño de Dios, impresionante a las aves, fue que nunca el ser humano, aunque inventamos ya los aviones y volamos, jamás tendremos las características para poder volar como las aves. Les dio un cuerpo especial para que sientan las diferentes capas del aire y se mecen y venga el águila como a 3-4 kilómetros y pueda matar a un pescado, etcétera, etcétera. El halcón tiene otras características, pero el cuerpo de las aves es diferente al de los peces. Los peces, para que sobrevivan en su hábitat, necesitan un sistema de branquias de respiración diferentes a los mamíferos terrenales. Entonces dice el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Asombrémonos. Una carne es la de los hombres. Nuestro cuerpo no fue para vivir debajo del mar. Nuestro cuerpo no fue para agarrar con nuestras manos diseñadas especialmente para tocar el piano, tocar instrumentos, tocar la guitarra, escribir, etcétera, etcétera, para agarrarnos de las ramas de los árboles como las manos que tienen o las garras que tienen los changos y otros mamíferos y otras criaturas terrestres. Nuestro cuerpo fue diseñado para vivir sobre la faz de la tierra. Nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en la luna. ¿Ya saben de las nuevas lunas de miel a la luna? Por el amor de Dios. ¿De cuál fumaron? ¿Cómo es posible que yo quiera irme de luna de miel a la luna, donde en la luna no existe el espectro electromagnético para comunicarnos? Necesito una escafandra. ¿Cómo voy a besar a mi esposa? Le voy a mandar los besos así nada más, ¿no? ¿Cómo es posible que lo pueda comparar con mi luna de miel en Cancún, por el amor de Dios? O en Acapulco, en Puerto Vallarta, ¿no? Pero así estamos de locos. Hay un ruso que pagó millones de dólares por ser el primero en irse para allá. Pues ahí nos vemos, mundo cruel, después te veremos. Pero es impresionante que Hechos 17, Pablo dijo que Dios nos hizo para habitar sobre la faz de la tierra, y antes que Alberto Einstein descubriera a través de la teoría de la relatividad que es imposible que el hombre conquiste el espacio, a lo mucho llegaremos a la luna y mandaremos ahí pininos a Marte, pero es imposible que el ser humano, como la guerra de las galaxias y las naves espaciales, por dos situaciones. Una, la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Por más que desarrollemos una nave que vaya a la velocidad de la luz, se desintegraría en segundo lugar por la velocidad de la luz y en segundo lugar por el tiempo. El tiempo en el espacio no pasa igual que el tiempo aquí en la tierra. Si tu novia o tu esposa o tu esposo te dice: mi amor, soy astronauta, me voy a Marte, nos vemos en 5 años. Cuando regrese tu esposo a los 5 años, tú vas a tener 60 y él 50. Te va a decir: bye. ¿Por qué? Porque se envejece más rápido aquí en la tierra que en el espacio. Determinando la distancia del planeta con el Sol, es como se termina. La Tierra gira sobre 24 horas alrededor del Sol. La Luna tiene su circunferencia, su órbita orbital. Marte tiene otra mucho más lento. Plutón tarda como 10 años en darle una vuelta completamente. Y de acuerdo a cómo nos vamos alejando, descubrimos que no fuimos hechos
ni diseñados más que para vivir en este maravilloso, precioso planeta que se llama la Tierra, con bosques, lagos, ríos, frutos, paisajes, puestas del sol que el hombre ha convertido en un basurero. Entonces, cuando nosotros resucitemos, vamos a tener, versículo 40, hay cuerpos celestiales. La Biblia dice que los ángeles tienen cuerpos como los nuestros. En Génesis 18, Dios toma forma humana con dos ángeles y se les aparece a Abraham y a Sara. ¿Qué creen que les dio de comer a Abraham? ¿A Dios y a los ángeles? Tlayudas. No. Cabrito les dio. Mandó a Sara que hiciera un cabrito, pues las tlayudas no existían, pero vemos que los ángeles tienen cuerpos que no están sujetos a la ley de la gravedad, a la segunda ley de la termodinámica, ni al electromagnetismo bajo el cual tú y yo estamos. Además de que nosotros vivimos en cuerpos de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho, y Einstein descubrió la 4ª dimensión, el tiempo. Entonces los ángeles son criaturas que están fuera de nuestras 4 dimensiones, fuera de las leyes cósmicas del universo, pero que al mismo tiempo se pueden materializar, caminar entre nosotros. Y muchas veces dice Hebreos 13 que podemos ver personas que no son personas, que son ángeles, sin que sepamos nosotros que son ángeles, porque toman el cuerpo que nosotros tenemos. No se meten en el cuerpo humano, se materializan como un ser humano. Y cuando Cristo resucitó, atravesó las paredes donde se encontraban todos los discípulos. Ay, los romanos vamos a acabar igual, etcétera, etcétera. Y atraviesa Cristo, y entonces le dice a Tommy Boy, Tomás, el que le contaron: oye, Cristo resucitó. No, no es cierto. Tomás era un agnóstico, era una persona que no creía absolutamente en algo sobrenatural. Y Tomás dijo: hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y ponga mi mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Cristo resucita, Tomás se acerca, le dice Cristo: acércate, y Cristo le dice: pon tus manos aquí, Tomás. Y cuando Tomás toca las manos de Cristo, mantenía Cristo los agujeros de su clavo en su cuerpo resucitado y glorificado. Y cuando Tomás toca las manos de Cristo, no la atraviesa. No era un espíritu el cuerpo de Cristo, era un cuerpo que era semejante al de nosotros, pero con condiciones diferentes, porque al mismo tiempo que atravesó las paredes, se materializó y se desmaterializó. Cuando nosotros resucitemos, tendremos estas características. La materia formada por moléculas y átomos ya no nos va a impedir. Ahorita si le hago así, aquí a esto de acrílico, me rompo las manos, porque los átomos que forman el acrílico tienen una estructura mucho más cerrada que los átomos de mi mano. Pero el cuerpo que vamos a tener va a atravesar la materia como el cuerpo de Jesucristo. Y finalmente, cuando nosotros resucitemos, no tendremos sangre, vamos a poder seguir comiendo alimentos, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos, y en cuarto y último lugar, no estaremos sujetos a las leyes cósmicas del universo en el cual vivimos. Cuando Cristo ascendió, Hechos capítulo 1, ¿qué estaba haciendo Cristo? Venciendo la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Que la ley de la gravedad atrae a todos los cuerpos más pesados que el aire hacia el centro de la tierra. Entonces Cristo se enfrenta a los discípulos, comienza a elevarse, y ante los ojos de los apóstoles se va al cielo con su Padre a preparar lugar para nosotros. Cuando nosotros resucitemos, las leyes que actualmente operan no estarán en función,
a las leyes bajo las cuales estaremos cuando todo esto lo olvidemos. Y dice Isaías 65 y 66, ya no me da tiempo, vamos a seguir comiendo frutas y vamos a ser vegetarianos otra vez. Vamos a seguir reproduciéndonos, vamos a seguir teniendo hijos. Isaías 65, ya no habrá maldición para parir de las mujeres, y nadie habrá con envidias que te quieren robar, ni mucho menos. Durante 1000 años, el milenio, viviremos aquí en este planeta, restaurada la ecología con Jesús, que serán nuestras vacaciones. ¿Cuántos de ustedes ya tienen, no levante la mano, a Jesús en su corazón? En este momento la puedes tener, diciéndole las siguientes palabras. Inclina tu cabeza y con todo tu corazón dile estas palabras. Él resucitó, Él te está escuchando, Él está tocando a las puertas de tu corazón, diciéndote: dame la oportunidad de entrar a tu vida. ¿Qué pierdes? ¿Has arriesgado muchas cosas? Esto es la maravilla más grande que puedas enfrentar. Ábreme tu vida y entraré a ti, y mi Padre y yo cenaremos contigo y tendremos comunión contigo. Solo dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz diste tu vida y tu sangre para lavarme y perdonarme, transformarme y darme el poder de ser otra persona, para poder conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad.